y que va a tratar importancia de la enseñanza, de la historia, de la ciencia en carreras de medicina y ciencias afines. El doctor Abel Agüero es un doctor en medicina, es especializado en historia de la medicina, a todo lo largo de la historia, desde la historia de la medicina antigua hasta la actual, reciente, eh, Argentina, con una larga trayectoria como profesor y profesor consulto en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, pero además ha ejercido la medicina, y esto es interesante, porque pueden ir las dos experiencias, y ha sido justamente director médico de uno de los hospitales más importantes de Buenos Aires, que es el Hospital Ramos Mejía, y ha tenido diversos cargos y ha ocupado diversas posiciones de tipo administrativo, eh, diríamos, del sanitarismo, porque es una de sus orientaciones, su especialidad. En este caso, él va a presentar a los otros ponentes de su mesa, pero les adelanto que son dos investigadores y profesores que provienen de ámbitos universitarios diferentes. Entonces, también la experiencia de ellos, de la enseñanza, de la historia de la ciencia en sus respectivas instituciones, nos va a enriquecer, y creo que para los que están aquí escuchando, de Colombia, de Venezuela, no sé si hay alguien de México, se había conectado hace un ratito, puede ser interesante. Creo que son temas que vamos a considerar de una manera informal mañana, al término de la sesión de historia oral, donde también va a participar el doctor Agüero con cuestiones de recuerdos de medicina, y donde invitamos a todos los participantes a una especie de comentario final y balance de estas jornadas. Así que, sin más trámite, le paso entonces la mesa, la declaro ya comenzada, al doctor Agüero. Adelante, Abel. Bueno, Quería buenos comentar, días a perdona, todos. que esta mesa dura 1 hora y media, y luego tenemos una media hora de descanso. Yo pediría que si no, por supuesto, como no viene otra cosa inmediatamente, es posible que se retrase un poco la terminación de la mesa, pero sí pediría para todos que por lo menos tengamos unos 10 minutos de descanso, que sea para tomar un café o un caldo a mediodía. Bien, adelante. Bueno, buenos días para todos. Mucho gusto. Yo soy Abel Agüero. Me va a acompañar en la mesa el profesor Jaime Bortz, que ya lo veo que está dispuesto en internet, que es profesor adjunto de Historia de la Medicina en la Universidad Nacional de Buenos Aires, y es profesor de historia también de la medicina en la Universidad de La Matanza. Es un investigador muy dedicado, especializado especialmente en Maimónides, en el cual es una autoridad mundial y que nos hace el gusto de acompañarnos. Nos va a acompañar también, posiblemente con un poquito más de retraso por sus actividades, el profesor Pablo Jung. Pablo Jung es doctor en medicina, Jaime, y Jaime también es magíster en historia y epistemología de las ciencias, que me había olvidado de decirlo. Pablo Jung es doctor en medicina,
trabaja en el Hospital Británico de Buenos Aires y es el profesor titular de Historia de la Medicina de la Universidad Católica Argentina. Bueno, el principio de esta mesa, en la cual nosotros vamos a hablar sobre todo de historia de la medicina, pues somos 3 médicos que enseñamos historia de la medicina. Es fundamentar las causas por las cuales la historia de la medicina y la historia de las ciencias es de suma utilidad en las carreras de ciencias de la salud. Cada uno va a dar su idea de por qué, cómo y cuándo lo hacemos. Si me permiten, como siempre el burro va primero por delante, voy a abrir la mesa yo, después lo vamos a invitar al doctor Bors, y cuando se nos una el doctor Jung, será él que cierre la mesa. Yo he preparado una muy pequeña intervención porque pienso que lo interesante es después las preguntas, las objeciones y las aprobaciones. ¿Por qué estudiar historia de las ciencias de la salud en la carrera de medicina y ciencias afines? Este es el título de la ponencia. La pregunta con la que inauguro este artículo es de compleja y larga discusión entre los docentes de la materia y numerosos colegas y eruditos que se ocupan de la enseñanza universitaria. Para encararla adecuadamente, dividiré la argumentación en diferentes enfoques, siendo el primero el del impacto del proceso de salud de enfermedad en el ámbito de las sociedades humanas. La salud y sobre todo su contrapartida, la enfermedad, conviven como un fenómeno natural desde que el hombre tomó conciencia de sí mismo. El temor a la muerte o a una minusvalía física es desde entonces una constante en el imaginario social de las más variadas épocas y regiones. Nuestra especie, confrontada a nuestro inexorable destino, intentó apaciguar su inquietud recurriendo a las explicaciones del pensamiento mágico o, al avanzar las ciencias, a la necesidad de creer que con ellas se encontraría el fin de sus temores. Desde que el positivismo produjo un notable progreso en el conocimiento biológico y su aplicación al ejercicio profesional, se encasillaron las profesiones de la salud entre las llamadas ciencias duras. Prevaleció así el concepto acerca de que el concepto de salud, enfermedad, se puede enfrentar estableciendo leyes generales basadas en la evidencia científica, independientes de las condiciones socioculturales del medio en el que se produzcan, siendo posible la corrección de sus desvíos con el recurso de las ciencias naturales, casi sin necesidad de las ciencias humanas. Esta era la visión, además del progreso indefinido del conocimiento, que se tenía a fines del siglo XIX y con la cual se pasó al siglo XX. Es más, en 1910, los Estados Unidos tuvieron un serio problema en su educación médica. Dado el carácter ultraliberal de su sociedad, las profesiones no estaban reguladas. Se podía así anunciarse médico, abogado, etcétera, sin que se hubieran hecho estudios de instituciones reconocidas, lo cual en medicina había traído una proliferación de personas con antecedentes de estudios de los más diversos. Ante esta situación, la Universidad de Johns Hopkins decidió crear una comisión presidida por el profesor Abraham Flexner para que estudiara y recomendara el mejor método de enseñanza para las profesiones de salud. Se produjo así el llamado Informe Flexner, que estudiaba las diferentes formas en que en Europa se estudiaba la medicina. Según él mismo, existían 2 escuelas al respecto, una francesa y otra alemana. La escuela francesa se basaba en el pragmatismo que los ideólogos desde la Revolución de 1789 habían asumido como doctrina filosófica oficial, ideólogos como
eh, pertenecientes a una escuela que era la de la ideología, ¿no? Copiando al empirismo británico, se sostenía que solamente se aprende por lo apercibido a través de los sentidos. Por esta causa, el alumno asistía al hospital desde el primer año de la carrera y continuaba en contacto con los pacientes hasta su egreso. Por el contrario, la escuela alemana se basaba en el conocimiento de tipo más cercano al positivismo. Al decir de Helmholtz, se sostenía que la medicina sería una ciencia natural o no sería nada. Y se basaba en el estudio de las ciencias básicas y en el registro por medio de aparatos, el tensiómetro, los endoscopios, el oftalmoscopio, el termómetro, etcétera, de las variaciones patológicas de los pacientes. Luego de considerar ambas escuelas, a las que llamó tipo clínico, la francesa, y tipo universitario, la alemana, Flexner y su equipo se definieron por esta última, que se impuso en todo el país. Se trataba de una escuela que en la práctica ponía distancia entre el paciente y su médico. Por el manejo de aparatos anulaba al clínico en favor del especialista. Y, en mi opinión, mecanizaba a la profesión, pues más que los síntomas que manifestaba el paciente, lo que se valoraba era el frío resultado de los análisis y estudios complementarios. Avanzando el siglo XX, ya en sus primeras décadas, el impulso de las ciencias humanas comenzó a erosionar el paradigma exclusivamente positivista, para mostrar que, además de las leyes naturales, el medio sociocultural tenía un papel cada vez más importante en el origen, agravación o mejoramiento de la salud humana. Esta corriente, a mitad de siglo, encontró un aliado en los sucesos políticos europeos. Terminada la Segunda Guerra Mundial, era necesario reconstruir a Europa Occidental, que había quedado en la órbita de los Estados Unidos y sus aliados. Para el mediano y largo plazo se ideó el llamado Plan Marshall, pero además era urgente dar la solución a los problemas como la salud, la educación, la vivienda o el trabajo, para evitar que los pueblos se volcaran en las elecciones al comunismo. Para ello es que se creó el llamado Estado de Bienestar, en el que el Estado garantizaría esos rubros, en esos rubros, la asistencia a las necesidades básicas para satisfacerlas, dejando al mercado solo la injerencia para lograr las comodidades o los lucros. En medicina, el modelo universitario de Flexner era sumamente caro para que las cajas de seguro social pudieran sostenerlo. En cambio, la escuela francesa, basada en la clínica más que en la prescripción de estudios complementarios, era sumamente eficiente con su médico de familia o generalista que conocía a los pacientes y resolvía la mayoría de los problemas de salud, además de ser el apoyo y consejero en los tramos difíciles de su salud. Por la unión de ambas corrientes, la filosófica médica y la político-social, se instaló un nuevo paradigma que en nuestro medio argentino, ¿no? Definió muy bien el psiquiatra José Blecher. Cuando una persona se enferma, cualquiera sea su dolencia, la enfermedad abarca a tres campos: el físico, o sea, el órgano afectado; el psicológico, inquietud, alienación u odio a la enfermedad; y el social, la pérdida de su rol que se manifiesta en el comportamiento de los demás. Y a los tres hay que atenderlos si se quiere respetar la integridad humana. Finalmente, el nuevo paradigma se instaló oficialmente cuando la Organización Mundial de la Salud declaró a la atención primaria de la salud la herramienta más eficaz para alcanzar el ideal de la salud para todos. Dicho esto, no queda más que reconocer que la sociedad decide en gran parte los criterios de normalidad y el tipo de medicina que desea recibir. No es la misma en la Quinta Avenida de Nueva York que en una favela de Río de Janeiro. Y que en nuestra profesión puede considerarse como un basamento biológico con una fuerte impronta de las ciencias sociales. Ya de acuerdo acerca de la necesidad de incorporar las humanidades médicas, el estudio de las ciencias de la salud
en el estudio de las ciencias de la salud, queda repensar el por qué entre ellas ocupa un lugar relevante el estudio de la historia de la medicina. En primer lugar, la historia de las profesiones de la salud puede servir de propedéutica para comprender algunas de las otras materias de las humanidades, como la antropología y la sociología médicas, las ciencias de la comunicación, la epistemología e inclusive algunos aspectos de la salud pública. Además de vertebrar así a muchas de las otras humanidades, el estudio del devenir médico implica conocer cuál era la posición de los sanadores en los tiempos anteriores, para entender a los tiempos actuales y atisbar el futuro de nuestras profesiones, además de conocer los aciertos y errores cometidos para tratar de evitarlos en el porvenir. Respecto de la bioética, su importancia creciente en el transcurso del tiempo y de los adelantos del saber, es conveniente, también en mi opinión, que por estas causas se enseñe independientemente del resto de las asignaturas humanísticas. Opinión que comparte la de García Morente, que desde el punto de la enseñanza de la filosofía, en su conocido texto de lecciones dictadas en Tucumán, considera que la axiología debería ser separada de la enseñanza de la ontología y la nociología. Complementariamente, el conocimiento de la historia de las demás profesiones de la salud promueve un mayor acercamiento e integración entre todas ellas, fomentando un futuro trabajo inter y multidisciplinario en el equipo de salud. Estas y otras razones más que justifican la importancia de la materia. Resta ahora responder a las preguntas de cómo enseñar la historia de las ciencias de la salud y de qué sentido darle a esta enseñanza. En la antigüedad se definieron claramente tres opciones como metas para la enseñanza de la historia. Para Heródoto era el conocimiento de los hechos pasados, en tanto que en Tucídides se avisora la posibilidad de ver las causas y consecuencias como una herramienta para comprender el pasado e idear acciones futuras en base a esa experiencia, mientras que los romanos veían en la historia una ciencia moral. Frente a este panorama, es imprescindible explicitar cuál es el fundamento que sea la base de la enseñanza histórica a los alumnos de ciencias de la salud. No será, por cierto, el conocimiento detallado de cada uno de los episodios de la historia médica, cosa que además es imposible e inútil de llenar en las horas que se destinan a este curso. Será en cambio de importancia que a través de la historia se comprendan los distintos modelos científicos y prácticos que fueron desarrollando las profesiones de la salud sanitaria, de las profesiones sanitarias, y su interacción con la sociedad de cada tiempo histórico. Se podrá así tener una acabada comprensión del desarrollo de las profesiones, una seria meditación acerca de las mismas, una explicación de la situación de la actualidad y un atisbo de lo que podría lograrse en el futuro. Desde un terreno didáctico, convendría que esa materia estuviese en cuarto año de la carrera, donde el educando ya hubiera cursado el ciclo clínico, el ciclo básico, y comience su etapa del ciclo clínico acompañando su primer contacto con los pacientes y de las reflexiones a las que antes se hice referencia. En el posgrado será necesario que los futuros docentes vuelvan a tener este estudio, ya que visto con la perspectiva de un médico experimentado que reflexiona sobre lo hecho y lo por hacer y lo que se debe enseñar, cualquiera sea la materia o especialidad a la que se dedique. Estas son las reflexiones que a mí me ha sugerido el por qué enseñar historia de la medicina, las tres partes en las que dividí el artículo están ahora en posesión de todos nosotros y espero en el intervalo o posterior a las ponencias que podamos discutirlas. Muchas gracias. Bueno, le damos la palabra al profesor Jaime Bortz.
Bueno, buenos días para todos. Es para mí un honor estar aquí en esta mesa tan distinguida. Quiero agradecerle a la doctora Celina Lertora Mendoza por la invitación y por la idea, y a mi maestro y querido amigo, el profesor Abel Agüero, por haberla organizado. Eh, y quiero saludar a mi colega y también amigo Pablo Yan, que se encuentra mm, presente y que será quien me suceda en la exposición. Mi idea estaba más centrada en este tiempo que tengo para poder exponer acerca de las experiencias que tengo enseñando esto, no en el universo de por qué, tanto por qué tenemos que enseñarlo, sino cosas que uno ha aprendido a lo largo del tiempo enseñando esta materia. Entonces, básicamente lo que pretendo es describir un camino que va en el relevamiento de las expectativas de los alumnos, el tránsito que va de una enseñanza basada en datos hacia una enseñanza basada en conceptos, del uso hermenéutico de herramientas textuales clásicas, de la incorporación de elementos de epistemología, sociología de la ciencia y antropología médica a los cursos de historia de la medicina, y hacer alguna referencia a las diferencias entre el grado y el posgrado, a las cuales se acaba de referir el profesor Agüero, y también una referencia a algo que está entrando o que ha entrado con muchísima fuerza en nuestro campo, que es lo que se llama en inglés Digital Humanities, o sea, humanidades digitales. Yo tengo dos cursos de historia de la medicina o denominaciones similares, uno que doy en la Universidad de Buenos Aires de hace muchos años, que está en el universo de la carrera docente, donde los alumnos son todos graduados, en su mayoría son graduados de medicina, también hay algunas de carreras conexas como fonoaudiología, kinesiología u otras. Este año en particular, que han comenzado las clases hace 3 semanas, la totalidad de los alumnos son médicos. Caso diferente tengo en la Universidad Nacional de La Matanza, donde mis alumnos son alumnos de grado, o sea, son estudiantes. Entonces, en el primer caso tengo gente que tiene más de 40 o 45 años, en el segundo caso tengo gente que está en los 20, 23, 25 años. Y las experiencias vitales son diferentes. También el contexto demográfico y de intereses es completamente diferente, y hasta las exigencias del programa en las dos universidades son completamente diferentes. En la Universidad de Buenos Aires, el programa es un programa que articula desde el origen de la medicina como ciencia y traza una línea que prácticamente arranca con Hipócrates y Galeno y la medicina hipocrática y la medicina del mundo grecorromano. Cuando yo llevé ese mismo, y llega hasta nuestros días, cuando yo llevé ese mismo programa a la Universidad de La Matanza, lo que me dijeron es: a nosotros no nos interesa qué sucede o qué sucedió con la medicina grecorromana. La universidad tiene una orientación hacia temas regionales, nacionales y territoriales. Usted tiene que cambiar de programa, y el programa que tuve que elaborar para enseñar en La Matanza es un programa de historia argentina. De hecho, la materia no se llama Historia de las Ciencias de la Salud, se llama Historia Argentina y Latinoamericana de las Ciencias de la Salud. Así que yo enseño prácticamente dos cosas completamente diferentes en la misma semana, a veces en el mismo día, con diferencia de unos pocos kilómetros en un lado y en el otro, a dos grupos completamente diferentes. Entonces, este es el primer tema, que tiene que ver con cuáles son las orientaciones del programa y qué tipo de historia de medicina se enseña en cada sitio. Puede haber entonces adaptaciones, no hay un único programa posible. Segundo tema es el tema del relevamiento de las expectativas de los alumnos. Habitualmente cuando empiezo el curso, empiezo preguntando qué es lo que los alumnos se imaginan acerca de lo que van a estudiar, y tengo una serie de respuestas bastante diversas. Algunos alumnos entran con una expectativa de tener una especie de enseñanza basada en datos y en cronología. Típicamente, en este año se descubrió tal cosa, en este año se descubrió tal otra, en este año se descubrió la tercera. Algunos alumnos piden tratar de entender, esto pasó este año, en el marco de qué corrientes o en el marco de qué fenómenos globales están ellos insertos en la práctica cotidiana de la profesión médica. Algunos alumnos están en crisis con su propia profesión, en particular aquellos que están graduados, y necesitan entender o recoger herramientas acerca de el porqué de esa crisis donde están colocados, o les están sucediendo cosas que no consiguen terminar de entender porque se producen cambios que no consiguen identificar, y creen que la materia les va a servir para esto. Otros vienen y confiesan
con mucha honestidad, yo vengo porque es parte de la carrera docente, tengo que aprobar esta materia para después ser profesor de neurología, dermatología o cirugía o lo que fuera. Entonces, habitualmente yo recojo todos digamos, esos comentarios al comienzo del curso, dicto el curso entero y después vuelvo a hacer la misma pregunta al final del curso. A ver, de todos estos comentarios, de todas estas expectativas, ¿cuáles se han cumplido? ¿En qué no se han cumplido? ¿O qué otras cosas han incorporado que no pensaban que este curso iba a tener? El siguiente aspecto sobre el cual quiero digamos, comentar es el tránsito de una enseñanza basada en datos hacia una enseñanza basada en conceptos. Yo empecé a enseñar historia de la medicina en el año 89 cuando me incorporé a la Universidad de Buenos Aires. Ya pasaron 1 de mayo del 89, pasaron 35 años. En el 89 Internet no existía. Para hacer una tesis de doctorado, como yo tuve que hacer, había que revisar volúmenes y volúmenes de algo que se llamaba Index Medicus, que era una enciclopedia de los trabajos publicados en el mundo, en las revistas indizadas, año por año, un número por año. El Index Medicus no estaba en todas las bibliotecas. Las bibliotecas no solían tener fotocopiadora en el lugar, la fotocopiadora no estaba disponible. Sobre el final de la tesis de doctorado me llamaron de la AMA para contarme que había habido una enorme innovación y me mostraron una cosa redonda de color plateado que entraba dentro de una máquina y que tenía los volúmenes del Index Medicus uno por año a partir de ese año. Lo que me mostraron obviamente era un CD-ROM, que era la primera vez que yo lo veía. Yo ya estaba finalizando la tesis de doctorado, ya el tema no me servía. Para conseguir el material bibliográfico yo tardé 1 año y medio recorriéndome todas las bibliotecas de la ciudad de Buenos Aires, bibliotecas médicas y no médicas de la ciudad de Buenos Aires, y encargándole a gente que me fotocopie cosas que estaban en el exterior que no se conseguían en Argentina. Gran parte de estas cosas están superadas al día de hoy, y la realidad es que las cosas son completamente diferentes. Yo terminé, después del doctorado, yo hice una maestría en epistemología e historia de la ciencia, y cuando quise sentarme a empezar a trabajar, me senté en un bar con conexión de Wi-Fi y pude descargarme la obra entera de Galeno, porque estaba digitalizada en una biblioteca francesa llamada Galénica, y estaba disponible, y lo único que me salía era tomar un café con leche mientras el material iba bajando a mi computadora. Eso 18 años antes hubiera sido completamente imposible. Es decir, que el problema que teníamos cuando empezamos a enseñar era el problema de conseguir los datos. La realidad es que la cosa más sencilla que hay en este momento en el mundo es conseguir datos. Y un ejercicio que estoy haciendo para poder probárselos a los alumnos es pedirles que saquen los teléfonos celulares, que en general son teléfonos celulares inteligentes, como los que solemos tener, es decir, con conexión a Internet, y hacerles una sola pregunta, que es preguntarles cuándo nació Hipócrates, y decirles 1, 2 y 3, ahora, búsquenlo ahora. Es decir, se toma el tiempo de cuánto necesita un alumno sentado en una clase para buscar un dato puntual, que es cuándo nació Hipócrates. Hace 7 años atrás, los alumnos necesitaban 5 segundos para hacerlo. Hasta el año pasado necesitaron 3 segundos para hacerlo, y este año una alumna hizo la respuesta correcta en 2 segundos. O sea que en 2 segundos, una persona que está sentada en un aula de la Facultad de Medicina de la UBA puede extraer cualquier dato, como puede extraer ese, puede extraer cualquier otro dato, de la manera más sencilla, de la manera más barata, sin necesidad de recorrer absolutamente nada, ni pagarle a alguien para que consiga material en el exterior. Entonces, el asunto es, no tiene sentido convocar a estudiantes, ni de grado ni de posgrado, para que vengan a la universidad para que uno le dé una clase basada en datos, porque los alumnos eso lo pueden hacer directamente de su casa. Entonces, si no vamos a enseñar datos, ¿qué es lo que vamos a enseñar? Tengo la respuesta para eso: vamos a enseñar conceptos útiles. Lo que los profesores podemos hacer es enseñarles conceptos útiles, que habitualmente no están en las enciclopedias, porque forman parte del proceso de elaboración que nosotros hemos hecho con décadas de trabajo. Es decir, extraer lo que tiene sentido de todos los datos, la forma de correlacionarlos, para qué nos sirve o les pueden servir a ellos, cómo interpretar, cómo comprender, etcétera, etcétera. Eso es lo que me parece que nosotros tenemos que enseñar en las clases, y no una ciencia. Por supuesto nos tenemos que articular sobre algunos datos puntuales, pero no es el corazón de lo que nosotros tenemos que enseñar. Y entonces los alumnos que vienen a buscar datos probablemente se vean frustrados,
pero se vean infinitamente más enriquecidos porque uno va a brindarle una experiencia de décadas de trabajo sobre lo que uno ya maduró, que le parece a uno que es más significativo en detrimento de otras cosas. Vamos al el siguiente punto, que es el uso hermenéutico de herramientas textuales clásicas. Uno puede trabajar con conceptos a partir de los conceptos ya predigeridos y enunciados por el docente, o bien puede hacer que los alumnos den a luz esos mismos conceptos a partir de textos, y en particular a partir de textos clásicos. Existe a día de hoy la posibilidad de digitalizar textos clásicos y ponerlos a disposición de los alumnos. Yo hasta el año pasado seguía llevando a la facultad, como hice durante décadas, algunos textos clásicos que habían sido impresos en el Instituto de Historia de la Medicina a partir de los años 40, en nuestro instituto, en la facultad en la UBA, a partir de los años 40. Los llevé tantas veces en la facultad que estaban en tan mal estado por la gimnasia de llevarlos y traerlos, que se me deshacían en la mano, hasta que un alumno con mucha inteligencia me dijo: profesor, ¿por qué no los digitaliza? Entonces lo que hice fue digitalizar textos clásicos y ahora se los mando por PDF antes de la clase para que ellos puedan tenerlos en buenas condiciones y yo no tengo que movilizar ese material que yo tengo en mi casa. ¿Por qué me es interesante trabajar con textos clásicos? Porque sirve enormemente para desarrollar los conceptos. Y en lugar de que uno les entregue los conceptos hechos, los conceptos salgan del análisis de esos mismos textos. Entonces nosotros trabajamos con textos hipocráticos, con textos de Galeno, con textos de la Escuela de Salerno, con textos del Decamerón de Boccaccio. Todo eso está disponible. Y habitualmente está disponible en librerías de viejo en la calle Corrientes. Entonces, si uno tiene poco de cuidado e interés, va encontrando ese material, lo va comprando por muy poco dinero y va armando una magnífica biblioteca de historia de la medicina con vocación docente. A mí me ha resultado muy bien. Yo tengo, digamos, a título personal, yo egresé de un seminario teológico, entonces tengo alguna formación en hermenéutica de textos. Gran parte de la formación de un seminario teológico tiene que ver con eso. Entonces, a mí me es familiar y me es muy grato crear las ideas a partir de la hermenéutica de los alumnos sobre esos textos clásicos. El siguiente punto es la incorporación de otros temas conexos, algunos de los cuales ya fueron mencionados por el profesor Agüero, no temas conexos, de disciplinas conexas, vinculadas con historia de la medicina, pero que me parece que son muy relevantes. Nosotros podemos enseñar una historia de la medicina clásica, como se enseñaba hasta hace algunas décadas, o podemos, para enriquecerla, introducir en nuestros cursos elementos de otras disciplinas que son disciplinas en sí mismas y que están vinculadas con historia de la medicina y de la ciencia, y que lo que terminan haciendo es enriquecer la exposición del docente y la comprensión de los alumnos. La primera de ellas es la epistemología. Y la introducción de la epistemología está de la mano, por ejemplo, voy a dar solamente un caso, de la definición de qué es salud y de qué es enfermedad, o dicho de otra manera, de cuándo un individuo está sano y de cuándo un individuo está enfermo. Porque la realidad es que nosotros los médicos originalmente estamos seteados para definir claramente lo que es la salud y por oposición a eso lo que es la enfermedad. Sin embargo, la práctica muestra que muestra varias cosas. Existen estadios intermedios entre la salud y la enfermedad. Existen personas que están enfermas aunque no podamos ponerles un diagnóstico. Y también el concepto de enfermedad no es un concepto unívoco, en el sentido que hay múltiples definiciones de lo que la enfermedad es. Una enfermedad puede ser, por ejemplo, lo pongo de esta manera: defínase como enfermedad todo aquello que pueda ser sujeto de inclusión en un manual médico. Entonces, si está en el manual médico es enfermedad, y si no está en el manual médico no lo es. Una enfermedad es todo aquello que los sistemas financiadores definen como tales. Entonces, lo que el sistema financiador, obras sociales o prepagos, cubre, entonces es enfermedad, pero si no lo cubre, entonces no es enfermedad. O algunas definiciones que provienen más del campo de la sociología de la salud, como algunos estudios, por ejemplo, que tiene hecho Diego Armus, que es un historiador argentino que vive en Estados Unidos, que ha trabajado mucho en los temas de historia de salud y enfermedad. Armus postula la idea de que una enfermedad es aquello que es ajeno al grupo en cuestión.
Es decir, los grupos humanos definen aquello que es salud y lo que no se ajusta a la normativa, a la normalidad definida por esos grupos humanos, automáticamente es enfermedad. Vamos a decirlo de otra manera. Si todos nosotros tuviéramos, si todos tenemos dos ojos, o nacemos con dos ojos, o la mayoría nace con dos ojos, una persona que naciera con un ojo, como un cíclope, o que naciera con tres ojos, estaría enfermo, para nuestro grupo social. Pero si nosotros hubiéramos nacido en la hipotética isla de los cíclopes relatada en la Odisea, todos los que tenemos dos ojos estaríamos enfermos, mientras que todos los cíclopes que la habitan son los individuos que están sanos. Hay múltiples ejemplos que se desarrollan en la práctica clínica diaria, como por ejemplo la percepción de pacientes chagásicos de no ser chagásicos. O en los tiempos previos a la ley Oneatibia de iodización de la sal, grandes extensiones de la República Argentina que tenían, con personas que tenían bocios endémicos por causa de falta de yodo en el agua, que causa un hipotiroidismo que es responsable del bocio, hacían que en algunos lugares la totalidad de la población tuviera bocio. El bocio es una cosa muy notoria, digamos, en el cuello. Entonces, quien no tuviera, que sería para nosotros los citadinos el sano, en esos casos estaría enfermo. Entonces, hay múltiples formas de ver la enfermedad y es muy útil justamente para estos profesionales de la salud entender que no hay una única forma de mirar los temas de la enfermedad desde la epistemología. También hice una referencia lateral a los temas de sociología de la ciencia, como el tema, con el tema del bocio. Y quiero hacer alguna referencia también a los temas de antropología médica. La expresión antropología médica es tiene múltiples significados y tiene múltiples atribuciones, no es el lugar para discutirlo acá, pero me parece que la introducción de herramientas del universo de lo antropológico en la práctica médica habitual es sumamente útil. Primero, expande los horizontes de la gente en cuanto a cómo pensar su posición como estudiantes de la medicina o como graduados de la medicina, estudiantes de ciencias de la salud, graduados en otras ciencias de la salud. Le da una dimensión infinitamente más humana, pero también permite entender algunas cosas que pasan en la práctica médica o asistencial cotidiana que a veces los médicos formados con un criterio más cientificista no comprenden. Y que tiene que ver con el hecho que los pacientes son, además de un cuerpo, un universo de culturas y creencias. Y que esas culturas y creencias tienen un impacto directo en la manera de cómo se perciben sanos y de cómo se perciben enfermos. Y que ese universo de creencias tiene que ser conocido por los profesionales de la salud para poder interactuar directamente con ellos. El siguiente punto tiene que ver con la diferencia entre la enseñanza en grado y la enseñanza en posgrado. La enseñanza en grado alude a una enseñanza de gente que en la práctica tuvo muy poca o ninguna experiencia clínica. Entonces es muy útil volcarle el material, sin embargo, carecen de la experiencia clínica para poder aprovechar. Muchas veces enseñando en el posgrado, por oposición, la enseñanza del posgrado se nutre de la experiencia clínica de los alumnos, entonces es infinitamente más enriquecedor. Dicho esto, debo decir que, sin embargo, muchas veces mis alumnos de posgrado lamentan no haber tenido un curso de historia de la medicina en la facultad. Y cuando yo les pregunto dónde lo hubieran querido tener, algunos responden: lo hubiéramos querido tener en cuarto año, cuando ingresamos al hospital y empezamos a ver pacientes, o lo hubiéramos querido tener al comienzo de la carrera, en primer año, o incluso antes de primer año, como para tener una mejor ubicación, digamos así, en qué es lo que podemos esperar para todo esto. Hay que decir que muchos alumnos se reciben sin que nunca se hayan preguntado para qué está la medicina, qué es la medicina, para qué sirve la medicina. Es una cosa re loca lo que estoy diciendo, pero muchas veces esa pregunta no apareció. Me incluyo. Yo cuando estaba finalizando el sexto año de la carrera, junto con todos mis compañeros, que éramos decenas de compañeros, le pedimos a un profesor del Hospital de Clínicas que nos dé algunas lecciones de medicina práctica en relación médico-paciente, porque teníamos una muy buena formación, muy sólida, obtenida del Hospital de Clínicas, y sin embargo no sabíamos cómo aproximarnos humanamente a un paciente. El último punto que quiero comentar
en esta exposición es la incorporación de Digital Humanities. Yo hice alguna referencia lateral a cuando yo hice, cuando hice la maestría en epistemología e historia de la ciencia acerca de la disponibilidad de material. Desde la revolución digital hay una enorme cantidad de material que está disponible, material con el cual uno puede interactuar, no solamente para preparar las clases, sino para hacer que los alumnos preparen sus propios trabajos. Ya no hace falta mandar un alumno a recorrer los 100 barrios porteños para buscar material, como hicimos nosotros, no sé, 35 años atrás. La gente puede trabajar desde su propia casa con una buena conexión a Internet y hay una enorme cantidad de material que puede ser utilizado de maneras didácticas. Hay una enorme cantidad de enciclopedias y de páginas web temáticas que son estéticamente muy bellas y académicamente muy sólidas, con las cuales se puede trabajar, donde uno puede encargarle a los alumnos la realización de trabajos prácticos o de microinvestigaciones con materiales que están disponibles y que están validados. Hay una enorme cantidad de revistas electrónicas que están disponibles. De hecho, gran parte de las publicaciones de FEPAI o toda la totalidad, me parece, de las publicaciones de FEPAI están disponibles por Internet. El profesor Agüero y yo hemos participado en 2 revistas específicamente de tema de historia de la medicina hace años, las hemos creado juntos. Me refiero a revistas electrónicas. Hay una enorme disponibilidad, como digo, de material que puede ser utilizado, con los cuales uno puede interactuar y que con un criterio pedagógico puede ser enormemente útil para interactuar, no solamente con los alumnos de grado, sino también con los alumnos de posgrado. Esto es lo que quería contarles como headlines así de las experiencias de trabajo y bueno, cuando la coordinadora de la mesa, Celina, lo disponga, quedo abierto para preguntas. Bueno, muy bien, gracias Jaime. Yo no veo por la pantalla mía, soy un troglodita yo con internet, como corresponde a un hombre de mi edad. Si está ya Pablo Jung, pero debe estarlo. Sí, está, ya entró. Hola Pablo, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo andas? Perdón, pero no te veía en la pantalla. El doctor Pablo Jung, profesor titular de la Universidad Católica Argentina, nos va a hacer el gusto de darnos una idea de cómo enseñan ellos en la Universidad Católica. Así que lo dejamos en uso de la palabra para que él pueda expresar todo lo que quiere decirnos, que es muy interesante. Perfecto. Muchas gracias, doctor Agüero. También mi maestro en la historia de la... ¿Se escucha así? Es un ¿Hola? poquito entrecortado, pero se escucha. Se escucha, se escucha. Sí se ve la pantalla. Perfecto. Bueno, agradezco al profesor y también a Jaime, que es profesor mío también, hace muchos años, y a Cecilia también la invitación. Mi idea era hablar de 3 tópicos que pasaré lo más rápido posible. Uno es orígenes de la historia de la medicina, orígenes de la historia de la medicina en Argentina, posteriormente la experiencia que nosotros tenemos en la cátedra de la Universidad Católica. En Alemania, a finales del siglo XVIII y comienzo del XIX, ahí se conoció una escuela histórica con una base de premisas que hicieron posible lo que fue la corriente de pensamiento que se llamó posteriormente o genéricamente el historicismo alemán. Esta corriente se forjó como parte de un proyecto intelectual más amplio para establecer lo que fueron las bases de la cultura nacional. El rasgo esencial de esto era el rechazo al universalismo del pensamiento de la ilustración, sosteniendo en realidad cada realidad histórica, ¿no? Este es un dato obtener de Joseph Fontana. Esta noción así soporte la labor
sobre todo en aquel momento de historiadores del derecho, pero adquirió toda fuerza en la actividad de von Ranke, que era un profesor luterano que aplicó su vigor, digamos, al estudio de la historia europea, poco como ninguno los métodos científicos. Aparecen los primeros métodos científicos para el estudio de la historia. Su abordaje, un excesivo énfasis en aspectos políticos y diplomáticos, logró fundamentar un método sociológico de amplio reconocimiento que manejaba sobre todo un curioso tratamiento de las fuentes documentales, de la índole de asociar la erudición con la escritura en forma de una explicación racional de los fenómenos, evitando en lo posible, y eso nosotros lo tenemos, los acontecimientos de tiempos pasados. Los continuadores, que fueron a su vez reconocidos historiadores, y como fueron Freud y demás, llevaron a la cúspide estas ideas de las historias, privilegiando lo que eran las nociones, además de historia, de lo que es cultura y ficción. Fontana comentó que estos hombres se negaban a aceptar la existencia de leyes históricas generales por encima de las realidades nacionales, y que fueron creadores de nuevos métodos de investigación que se difundirían universalmente, es lo que incluye a la historia como una rama científica dentro de la medicina. Esta tradición historiográfica es fundamental para entender el desarrollo, pero George Rosen recuerda que tiempo atrás se había iniciado. Dice que en 1943 se establece el primer curso de Historia de la Medicina en la Universidad de Pittsburgh. En 1750 la asignatura de Historia de la Medicina forma parte del currículum posible. Esta última universidad fue muy importante en el desarrollo de las reformas universitarias que se pasaron en Alemania, sobre todo bajo el liderazgo de Wilhelm von Humboldt, el hermano de Alexander, fundador también de lo que es hoy la Universidad de París, que lleva su nombre. Con el advenimiento del romanticismo y el predominio de la historia médica y la enseñanza de la medicina quedaron aseguradas. Por si alguien, por ahí repaso algún concepto, la filosofía de la naturaleza fue una corriente de tradición del idealismo ligada al romanticismo, inspirada en esencia en la crítica al juicio de Kant, obra de Johann Fichte, y el principal promotor fue su mecanicismo de la clásica. La filosofía de la naturaleza defendía lo que era la concepción orgánica de la ciencia y se concebía el mundo como una percepción desde el observador. Esto o fuera aceptada en aquel momento como la enseñanza de Émile Creux, un reconocedor francés, él fue traductor de Hipócrates, filósofo social, dijo que la ciencia de la medicina no requiere rebajarse al rango de oficio, no quiere rebajarse al rango de oficio, debe ocuparse de la historia, para los antiguos monumentos que tiempos pasados nos han legado. Augusto Comte, que es uno de los creadores del positivismo, se afirmó que el único conocimiento auténtico era el científico. En aquel momento se comenzó un profundo estudio a la metafísica y hacia... Se muteó. Pablo se muteó. Hola, hola. No se
oye muy, muy lejano y entrecortado. Ahora sí, ahora se escucha. No, ahora está muteado de nuevo. Hola. Sí Ahora sí. se oye claro. Ah, perfecto. Bueno, entonces hablamos por ahí. Se ve mucho mejor así. Bueno, perfecto, listo. Habría que esperar entonces hasta finales del siglo XIX y principios del XX para lo que fue la crítica al positivismo de Diddley y la labor de Purchman, que permitieran lo que fue una nueva mirada y un resurgimiento de la historia de la medicina. Espérense un poquito. En este ambiente de reforma universitaria y renovación historiográfica, hubo 12 personajes trascendentales en lo que fue el desarrollo y despliegue de la historia de la medicina. Uno fue Puschmann, que era vienés, y el otro fue Sudhoff, alemán. Puschmann fue el primero que sentó las bases del renacimiento de la historia de la medicina, mientras que Sudhoff fue un cultor de lo que es la historia filológica y fue un guardián de una colección muy importante de archivos que sirvieron de base para nuevos historiadores. Sudhoff era un experto en historia medieval, editó las obras de Paracelso, llegó a escribir 600 obras entre libros y artículos. Él realizó un importante esfuerzo de recopilación y organización del material y participó en la creación de lo que fue el primer instituto de historia de la medicina en la ciudad de Leipzig en 1905. Y esto se hizo gracias a una donación de la viuda de Puschmann. En cuanto a Puschmann y la idea de renacimiento de historia de la medicina, hace referencia a que, como se había dicho, en la mitad del siglo XIX hubo un abandono del interés histórico en el campo médico, en gran medida por el desarrollo de la ciencia experimental y el positivismo, como hemos dicho. Esto condujo a un relativo fallecimiento o disminución de lugares donde se enseñara la historia de la medicina, y que después fue resurgiendo y ya a finales del siglo XIX y durante el siglo XX se enseñaba medicina en diferentes universidades de Estados Unidos o de Europa. Según Rosen, el desinterés de la historia afectó mucho la tradición médica alemana, pero también al resto de los países europeos. Esta historia de renacimiento en la historia de la medicina se puede observar en lo que escribe Sigerist o en lo que escribe el mismo Laín en Tralgo, ¿no? Puschmann sostuvo que quien quiera tener una comprensión completa y acabada de los hechos debe estudiar sus orígenes. El segundo, la tradición entonces forjada en aquel momento es un referente esencial para el posterior desarrollo de lo que es la historia de la medicina, y se habla siempre en historia de tres vertientes. La primera es que se nutre la escuela alemana de manera directa, es lo que llama la escuela germano-norteamericana, de la mano de Henry Sigerist, que es quien sucede a Sudhoff en Leipzig, y posteriormente se va a vivir, si bien ya se había iniciado antes con Osler y con otros historiadores, la historia en Estados Unidos, la historia de la medicina. La segunda, un poco menos directa, que es la escuela española, en cabeza de Laín en Tralgo y muchos otros posteriormente, y la tercera es la escuela francesa, donde hay muchas personalidades de importancia. Hablé de Littré, puedo decir Foucault y muchos otros. También establecieron otras tendencias en Polonia, en Italia, en Inglaterra. En Polonia con Fleck, muy importante, Castiglione en Italia y Singer en Inglaterra, sobre todo en Oxford, ¿no? Y en Londres. Así que
a partir de allí no paró el que son las escuelas. No hay que olvidar siempre otros autores italianos como Salvatore di Rienzi, Puccinotti, o los alemanes Henkel, Diecken y otros, ¿sí? Las transformaciones propias de la historia derivadas del desplazamiento de la hegemonía de los médicos historiadores por historiadores profesionales. Esto es importante. Yo me considero, en realidad, yo soy médico y me gusta la historia. Quizás no soy un profesional de la historia como si son el doctor Borges o Agüero, ¿no? En esencia, tienen muchísimas más herramientas más allá de su trayectoria. Pasamos la siguiente. Bien. El segundo tema que quería charlar es orígenes en la Argentina. Esto es muy cortito. Anatomía patológica e historia de la medicina, ejercida por Nicanor Alvarelos, ¿no? Él publicó en la revista farmacéutica Apuntes históricos de la enseñanza de la medicina en Buenos Aires desde sus orígenes hasta la fecha. Partió a París y fue reemplazado por José Vaca, ¿sí? Que en 1876 fue confirmado como profesor titular, siendo el adjunto Jacob de Tesanos Pinto. A la publicación de Alvarelos le suceden otras. En 1868, la obra de Juan María Gutiérrez sobre noticias históricas del origen y desarrollo de la enseñanza pública, con un capítulo dedicado a la historia de la medicina. En 1880, y siguiendo esto que dijimos de la orientación hacia el desprecio, el estudio de la historia de la medicina, desaparece la cátedra del Plan de Estudios de la Universidad de Buenos Aires, ¿sí? Entre 1880 y 1929 fue cultivada, hubo médicos, historiadores muy importantes que mantuvieron viva la historia de la medicina con sus escritos. Uno fue José Ramos Mejía, José Ingenieros, Pedro Mayo, lo que llamamos algunos médicos historiadores. Hay una voluminosa producción de José Pena, ¿sí? Y más modesta de Juan Nilich con respecto a esto. En 1925 aparece la historia de la higiene en la República Argentina de Nicolás Lozano y Paitoví, y al año siguiente el bibliotecario de la UBA, Juan Burus, da a conocer una síntesis histórica de la Facultad de Medicina. En 1927, Garzón Maceda escribe la historia de la Facultad de Ciencias Médicas, Eliseo Cantón la historia de la medicina del Río de la Plata, la Facultad de Medicina y sus escuelas, José Arce también, etcétera, etcétera, hasta llegar a Juan Ramón Beltrán, ¿no? Que escribe la historia del protomedicato en la ciudad de Buenos Aires. Y medicina aborigen americana, Ramón Pardal. ¿Por qué está en amarillo? Porque fue Ramón Pardal quien formó la primera comisión de la Sociedad Argentina de Historia de la Medicina, ¿no? En la Universidad de Buenos Aires, la cátedra del Instituto de Historia regresa o se reinaugura, si uno quiere, en 1936 a instancias de José Arce, siendo el primer titular Juan Ramón Beltrán. Se crea la cátedra por sugerencia de Ramón Carrillo. Ramón Carrillo también formaba parte de la Sociedad de Medicina de SAIME, Sociedad Argentina de Historia de la Medicina. En ese momento él era secretario, además de profesor de neurocirugía, ¿no? Uno de sus catedráticos fue Conlon Carica, que era titular cuando yo cursé la materia de Historia de la Medicina. El doctor Agüero era adjunto y Jaime era docente, así que yo les debo a ellos este amor por la historia de la medicina, que nunca me voy a cansar de agradecerles.
En el 99 se transforma en el departamento humanismo. Y recién comentó el doctor Borch que se da hoy en el posgrado dentro de lo que es la carrera docente. En nuestro país, Nicanor Alvarelo, Pedro Mayo, Eliseo Cantón, Félix Garzón Maceda, Osvaldo Loudet, Molinari, Marcial Quiroga, Ruiz Moreno, ellos se los considera médicos historiadores de relevancia. Esto que ven ustedes en la foto es el acta de fundación de la Sociedad Argentina de Historia de la Medicina. La letra es del mismo Carrillo y esta es la firma. Van a ver que Ramón Pardal queda como presidente, Vicente Dalmares vicepresidente y Ramón Carrillo secretario. Y este libro de acta, que lo tenemos escaneado, digamos, tiene los premios de las actas, las escribía el mismo Carrillo. Para finalizar, les quería contar que yo estoy a cargo de la cátedra desde el 2012, el adjunto es el doctor Barbanás, la materia se da en cuarto año de la Universidad Católica, junto al doctor Borch, enseñanza basada en conceptos y la interpretación de ellos, trabajamos mucho, son 16 clases, antigüedad hasta la actualidad, y desde la Edad Media, en cada uno de los periodos, integramos lo que es música y pintura, para que tengan un bagaje cultural un poco más importante. El tema de la música, si bien hablamos de autores clásicos y músicos clásicos y no clásicos, sobre todo lo baso en la guitarra, porque yo toco guitarra y toco obras desde la Edad Media hasta la actualidad. Entonces, en cada una de las clases toco 3 obras, periodo que toque de historia, ¿no? Los alumnos participan además en la actividad de la Sociedad Argentina, en las charlas, ¿sí?, que se dan durante el año. Tenemos una visita a los 3 museos de historia relacionados a historia de medicina, en el Hospital de Clínicas, en la Universidad de Buenos Aires y el Museo de Patología. Y como trabajo final les pedimos, así como a mí me tocó hacer cuando yo cursé historia de medicina, también se los pedimos a ellos, y muchos de esos trabajos han sido publicados que después les voy a mostrar. Esto es un ejemplo de cómo trabajan en grupo, los conceptos que decía Jaime, y acá estoy yo tocando la guitarra. Lo Saltarello es una serie de obras que escribió Vincenzo Galilei, el papá de Galileo, y esta era la clase, por ejemplo, de Renacimiento, porque es una obra del Renacimiento, para darles un ejemplo. Y ahora sí les paso rápidamente, estos son algunas de las publicaciones que han hecho alumnos de la cátedra junto con los docentes de la cátedra o algunos otros médicos, ¿no? Hemos repasado algunas biografías, algunos temas, gesta de Malvinas, reclusión manicomial, nacimiento de la quimioterapia, ¿sí?, cómo empezó. Por ejemplo, fue la familia Esteves que inició en Mendoza, y la que escribe esto es la nieta. Umberto Mironesi, un italiano, hizo aporte a la cirugía, Lisa neonatal y su historia, historia del sistema renina-angiotensina, santos y beatos de la medicina, historia de la úlcera péptica, fertilización in vitro, la familia Curie, Thomas Sydenham, René Favaloro, más actual, Angelman, historia, desarrollo de los hospicios, y Celisander y la historia de los cuidados paliativos, y un poco esto era lo que tenía para mostrarle. Muchas gracias y quedo para las preguntas.
Bueno, muchísimas gracias a los dos. Ha sido sumamente interesante lo que han dicho. Nos queda una media horita más o menos, un poquito menos, para Bueno, hacer pero preguntas, con comentarios. tranquilidad porque tenemos el descanso de media hora, de modo que por unos minutos de diferencia Sí, no hay claro, pero problema. bueno, Con vamos a dejar tranquilidad que, para las preguntas. vamos a dejar que se descalienten los motores y no los vamos a fundir. Sobre todo motores viejos como que yo tengo ya en la cabeza. Bueno, quedamos abiertos a las consideraciones de ustedes. Bueno, voy a hacer la primera consideración, entonces yo. Me parece muy interesante lo que dijo Pablo de abrirse a todas las manifestaciones culturales, porque evidentemente la medicina es una manifestación cultural más de la época. Eso me hizo acordar el viernes pasado, en una universidad privada donde yo dicto un curso de profesionalismo y valores en la carrera de medicina, tenía que tomar examen. Eh, el examen yo lo tomo así con una exposición oral de los grupos de alumnos, hacemos grupitos son todos de posgrado, es una carrera que yo dicto para la carrera o para la especialidad de cardiología. Y es la mayoría son latinoamericanos, no son argentinos, son de otros países de Latinoamérica. Yo tenía gente de Santo Domingo, gente de Bolivia, de Perú, muchísimos de Colombia, la mayoría, gente de Venezuela también, es decir, algún portugués, algún brasileño. Teníamos un grupo grande. Y en una de las presentaciones que hizo un grupo, eran todas mujeres, entonces yo bauticé el grupo de las Valquirias. Y eh, cuando les tocó, después que habían hablado, que yo hice las consideraciones de lo que habían dicho, les dije que bueno, que las Valquirias y una de las chicas, que yo sabía que cantaba, pero no sabía hasta qué punto. Eh, Me dijo, bueno, Valquirias no, a mí me gustan más Verdi. Bueno, sí, a mí también, le digo. El Papensiero, por ejemplo, y dije, y Papensiero, Sulali Dorati, y terminé, ¿no? Y esta mujer abrió la boca y a mesa voce cantó maravillosamente el resto del Vapensiero de Verdi en medio del examen. Pero me parece fabuloso, somos todos graduados, gente grande, que queremos integrar la medicina a la salud. Y la salud es la vida, y la vida es la cultura. Entonces es fabuloso. Me hizo acordar de eso, Pablo. Es muy lo que veo, a diferencia por ahí de otras generaciones, es que en la educación actual, si bien se debe prestar y se les debe dar un tiempo, estoy hablando de música, pintura, nosotros repasamos pintura, literatura, autores o algunas obras que tienen que sí o sí conocer, o músicos o lo que fuera, diría que una minoría de los alumnos sabe de qué le estamos hablando. O sea, no conocen pintores, escritores, músicos. Entonces, usamos un poco un rato de la clase para hablar de esto. Es movilizador y creo que, como tú dices, está muy integrado a lo nuestro, ¿no? Y además de que hay muchos médicos que han sido músicos. Eso es otro, ¿no? Estás muteado. Pablo, estás muteado. Bueno, hasta que pueda resolver el problema técnico ese que tiene. Bortz también había comentado, por ejemplo,
entre las obras que hace leer a sus colegas de posgrado está el de Cameron. Sí, digamos, hay una cosa que también aparece en esta enseñanza, que uno podría trabajar sobre unidades temáticas por categorías transversales, que esa es otra forma de mirar las cosas. Digamos, nosotros tenemos, naturalmente estamos seteados para pensar en términos cronológicos, incluso a veces hay dificultades hacerle entender a la gente que las categorías cronológicas de la historia clásica son diferentes de acuerdo a las civilizaciones, de acuerdo, digamos, nosotros tenemos una enseñanza muy eurocéntrica en Argentina. Digamos, tenemos una enseñanza que está pensada desde Europa, ni siquiera desde Estados Unidos, pensada desde Europa. Entonces, todas las categorizaciones en edades, por ejemplo, son categorizaciones típicamente europeas, en particular de la Enciclopédie Française. Pero, y así nos hemos formado por décadas generaciones de argentinos. Otras culturas tienen otras categorizaciones. Y lo quiero ejemplificar. Cuando yo empecé a enseñar en la Universidad de La Matanza, me encontré con que el 25% de los alumnos tenía apellidos de origen indígena, porque son de origen de familias bolivianas o peruanas. Entonces, desde el punto de vista cultural, las categorizaciones que nosotros usamos en la Universidad de Buenos Aires no son relevantes para este grupo de gente, porque en realidad la mirada histórica es una mirada completamente diferente. Y la aproximación incluso a lo que antes se llamaba la conquista de América y ahora se llama el encuentro de culturas, también es una cosa diferente. Entonces, estas cosas hay que tenerlas en cuenta cuando uno va cambiando los grupos con los cuales trabaja. Incluso tuve que hacer correcciones de la bibliografía para poder quitar algunas referencias que podían ser tomadas de una manera, digamos, ¿cómo se dice en inglés? Se dice derogatory, despectivas, digamos, que podían ser tomadas, por ejemplo, las palabras malones, indiada, salvajes, que está en la literatura de origen liberal respecto de digamos, del encuentro con las culturas en territorio argentino. Todas esas palabras tuvieron que salir. Tuve que expurgar los textos de ese tipo de cosas porque me encontraba con otro tipo de público. Lo cual me llevó a varios procesos de reflexión en cuanto al tema de las cronologías. Y parte de ese proceso de reflexión tiene que ver con si uno pudiera enseñar historia de la medicina de otra manera, que no tuviera que ver con procesos cronológicos, sino con categorías temáticas. Por ejemplo, la noción de enfermedad sería una categoría temática. ¿Cómo evoluciona? No de una enfermedad, sino de las enfermedades. Y la otra unidad temática que es muy interesante para poder explorar, y ahora vuelvo a lo que acaba de decir el profesor Agüero, es la literatura de la peste. El Decamerón es ninguna otra cosa que un texto que uno lo puede mirar como un reflejo de lo medieval, o de lo medieval tardío, diga tardo medieval, lo puede ver como el reflejo de cómo mira una sociedad, una peste que aparece sobre la ciudad, o también hacer una literatura comparativa donde el Decamerón sea uno de las herramientas que describan la peste y, por ejemplo, la descripción de la peste por Tucídides de la peste de Atenas sea otra, las descripciones sobre peste que aparecen en la Biblia sean otras, el Decamerón sea otra, y a su vez, no sé, ahí se incorpora, por ejemplo, el cuadro clásico que pinta la peste, ¿cómo se llama? La fiebre amarilla en Buenos Aires, ese cuadro donde la comisión abre y encuentra una madre con un bebé, el cuadro de Blanes, no me salía el de Blanes, del pintor uruguayo, no podía recordar el nombre. Bueno, si uno podría hacer un curso sobre estética de la peste, que involucre literatura, que involucre pintura, que involucre cine, que involucre música, si hubiera música que corresponda. Eso sería otra forma de enseñar. Hay que romper una estructura mental que uno tiene, ¿no? De cómo uno viene seteado, pero creo que eso también sería interesante ver. Bueno, nosotros en el viejo hospital en el cual yo pasé 50 años, que es el Hospital Ramos Mejía, donde entré de médico contratado y terminé de director del hospital, pero bueno, esa es toda mi carrera. Hicimos en una de las últimas jornadas un trabajo
porque en este hospital hay una serie de cuadros de un pintor papal que fue muy importante, pintor de Cámara del Papa, etcétera, sobre los distintos médicos. Este hombre era un hombre muy vivo, vino a la Argentina cuando había terminado la guerra en Europa y en Europa ya no le cargaban cuadros porque no había plata, y acá encontró que los médicos tenían mucha plata en ese momento. Entonces empezó a hacer propaganda entre los médicos. Bueno, cumple 25 años el jefe de profesor en la facultad y ustedes no le van a regalar un cuadro para que le quede. Y entonces los pinto a todos ustedes y al jefe dando una clase o haciendo una operación. Y este hombre, Fantuzzi, tiene una serie enorme de cuadros y en nuestro hospital hay un montón de cuadros que los hemos pasado por ese tamiz de explicar cada uno de los médicos que estaban allí, quiénes eran. Muchos de ellos, algunos tienen a sus descendientes ahora médicos en la actualidad del hospital, y entonces decíamos, bueno, esto es el profesor Ovejero. No, pero escúcheme, el doctor Ovejero es un hombre de su edad, fue un compañero medio de guardia, y es un hombre grande, pero este no es el doctor Ovejero. No, el doctor Ovejero es el que ustedes dicen que es el nieto del doctor Ovejero, que estamos viendo. Este fue el primer profesor de otorrinolaringología que tuvo la Universidad de Buenos Aires. Y Jaime está haciendo algo parecido en La Matanza con ese proyecto de la parte cultural de todas las sociedades o entes de salud que hay en La Matanza, qué es lo que tienen de cultura, donde releva los cuadros, releva los libros viejos, etcétera, y que son todas formas de hacer entrar la medicina en la sociedad y a la sociedad en la medicina. Las dos cosas. Yo creo que eso es importante. Pero, bueno, Celina ahora lamentablemente se le acabó la carga del celular, así No, que no, está ahí, ya le lo veo la tengo, cabeza. ya puse otro, Ah, no hay no, si problema. yo sé que sos una bicha vos, terrible. No te ibas a quedar con Ya las está, ya ganas. está. Ya puse otro Bueno, celular. a ver qué pregunta o qué cosa estimula Celina para el público y para ella misma, para que no seamos nosotros tres unos endogámicos que hablamos solo entre nosotros. Bueno, eh, yo quisiera comentar algo ya que me dan la oportunidad, porque lo dije esta mañana, esperaba que entraras a ver a las 10 para probar y para decir algo acerca que habíamos Sí, lo comentado un leí. poco sobre las investigaciones que hacen en el Departamento de Humanidades Médicas. Yo esta mañana dije, y lo vuelvo a repetir, que me parece que una de las cosas muy importantes que han incorporado, creo que fue idea de tuya y de Con, ¿no? El tema de bioética, que hubo durante varios años un grupo que incluso estaba integrado por gente de filosofía, que trabajaban aspectos de bioética. Sí, Eh, yo creo que la historia es la historia de la ciencia, es la conciencia crítica de la ciencia. Y también me parece que debiera ser, si no lo es, la conciencia ética de la ciencia. El pasado nos enseña. Entonces, me parece que eso es muy importante y ustedes todos hablaron de diferentes aspectos de la importancia para formar conceptos, de que no tiene sentido muy interesante todo lo que dijo Jaime, ¿no? De un año y medio, todos hemos pasado eso, porque los que tenemos ya unos cuantos años encima, hemos pasado desde tener que estar años buscando y meses para redactar y ahora uno busca rápido y después a lo mejor no se le ocurre nada, entonces todo puede ser. Yo creo que eh, me parece interesante incorporar también los problemas éticos. No, no hablaron de eso específicamente, eh, y me gustaría en los minutos que quedan, porque todavía tenemos unos minutos, cualquiera de los tres o los tres,
¿Qué opinan de esta posibilidad de que la historia de la ciencia también conecte con algunos problemas de ética? Porque, en definitiva, lo que decía Borges, de que tuvieron que pedirle a un profesor a ver cómo es la relación con el paciente, hoy se está estudiando eso. Yo tengo una tesista que es, bueno, Abel la conoce porque ha publicado en el Boletín de Historia de la Ahí Ciencia debe algunas ser, cosas. ¿no? Anaí Herrera, ella Claro. es enfermera, licenciada en enfermería, y ahora está haciendo un doctorado en comunicación en la Universidad de La Plata, y yo soy la directora, con el tema de la relación las personas enfermas o que acuden o que necesitan una contención en un momento determinado, y los profesionales de la salud, y esa relación también cómo los afecta psicológicamente a los profesionales de la salud. Ella ha hecho una investigación de campo muy interesante con una cantidad de entrevistas. Y uno de los problemas que plantea la tesis justamente es este tema de la ética, ¿no? Cómo es una exigencia no solamente profesional, sino también ética, el hacerse cargo de esta relación que muchas veces es conflictiva, porque el paciente está enojado porque no lo atienden como quiere, o porque pasaron una serie de dificultades y no mejoró su salud, etcétera. Bueno, me gustaría si pudieran decir algo al respecto en estos minutos que quedan, porque me parece que es un tema muy relevante. ¿Puedo aportar? Y otra cosa que también quisiera comentar, y perdón por la infidencia, Abel, nosotros quisimos invitar para estas jornadas, no para esta mesa, pero sí para una mesa de historia oral que finalmente se hará mañana sin eso, a médicos que hicieran prácticas alternativas o medicinas alternativas. Y no quisieron. Y no quisieron participar aparentemente porque dicen que cuando van a una reunión con otros, supuestamente con otros colegas, se sienten maltratados. Sin embargo, la realidad es que los pacientes nos interesamos por esas medicinas alternativas. ¿Quién no ha ido a algún médico que hace acupuntura? A mí me atendió una neuróloga por obra social, o sea, una neuróloga convencional, pero que además hace neurología hindú o prácticas hindúes. Y tiene mucho éxito con eso, seguramente más con eso que como médica de la obra social. Quiero decir que las cosas están cambiando mucho. Antes había una concepción ética generalizada, y ahora parece que la ética es realmente un problema mucho más grave. Punto uno de lo que quería decir. Punto dos, también la epistemología me parece que ha cambiado. Antes no se discutía la ciencia y la etnociencia. Hoy estamos desde la epistemología cuestionando que la medicina maya. Acá hubo mañana va a haber una presentación de un libro, y ayer hubo una ponencia muy interesante sobre medicina del Tahuantinsuyo. Bien, porque eso es etnociencia, y la medicina que hacía la Edad Media es ciencia, o está en historia de la ciencia. Hay muchas cosas que están cambiando. Bueno, si en los minutos que quedan pueden decir algo al respecto, me parece que sería muy interesante. Y Yajaira está levantando la mano, así que adelante, Yajaira, y terminar así. Gracias. Vamos. Podemos quedar unos minutos más, no hay ningún Gracias, problema. Como les no hay agradezco. ahora hasta las 2, no hay otra. Podemos quedar. Adelante. Le agradezco a los tres sus exposiciones muy interesantes. Su experiencia como docente, su erudición acerca de los orígenes de la disciplina. Bueno, yo les voy a preguntar, asomaron la idea de la antropología. Hubo, en el caso venezolano fue en los años 1880
87, cuando se creó la cátedra de la antropología y en el año siguiente la cátedra de historia de la medicina, que realmente las daban seguidas como tal. Luego la cátedra de historia de la medicina, digo, la cátedra de antropología médica desapareció y luego lo que subsistió fue la de historia de la medicina, que también, como dijo el profesor Jung, tuvo altibajos hasta que volvió a recuperarse. Pero lo que ha ocurrido es que el profesor Bors nos ha hablado muy interesante de su experiencia en la Universidad de La Matanza, es decir, cómo las nuevas demandas y de los profesores y de las universidades cambian el sentido de la enseñanza de la historia de la medicina, de una historia de la medicina cronológica. En el caso nuestro, se dio mucha importancia a la historia de la medicina en Venezuela, sobre todo basándose en el esquema de Ricardo Chile, como tal. Entonces, pasaron por asuntos sociales más ligados al ambiente donde se iban a desempeñar los egresados de médicos. ¿Cómo pretende, el profesor Agüero le pregunté, cómo pretenden ustedes incorporar las herramientas o la antropología y la sociología con usos específicos o con el uso de herramientas por parte de ustedes? Jaime quería decir algo, creo. Sí, empiezo por lo que dice Yajaira, por la pregunta de Yajaira. Yo tenía un comentario previo por el tema de bioética de Celina, pero empiezo por lo de Yajaira. Nosotros en carrera docente en la UBA tenemos una materia específica que se llama socioantropología médica, que es diferente de historia de la medicina. O para decirlo de otra manera, la carrera docente de medicina, que es el bloque que forma los futuros profesores de la Universidad de Buenos Aires, tiene dos grandes módulos. Un módulo pedagógico que tiene que ver con los sistemas de enseñanza y evaluación y un módulo humanístico. Dentro del módulo humanístico, una de las materias que se cursan es historia de la medicina y otra materia que se cursa es socioantropología. O sea que se le da una entidad en sí misma y hay docentes que se dedican específicamente a eso. Dicho esto, la mayor parte de los que enseñamos historia de la medicina, yo no enseño socioantropología, no enseño la materia socioantropología. Dicho esto, la mayor parte de los docentes que enseñamos historia de la medicina necesitamos de manera imprescindible incluir herramientas de sociología médica o de antropología médica en nuestros cursos. O sea, no dedicamos el curso a eso porque hay un curso independiente, pero sí tomamos herramientas de ese curso para incluirlo, para, si se quiere, enriquecer la perspectiva de la historia de la medicina. Esto para el comentario que hacía Yajaira. Quiero hacer también, si me permiten, un comentario respecto de lo que decía Celina con los temas de bioética. Y quiero hacer un poco de historia antigua sobre esto. En el año 86, ya pasó mucho tiempo de esto, se descubrió que había una directiva de parte del decanato de la Facultad de Medicina de enseñar humanidades a los alumnos del ciclo clínico, o sea, de los últimos 3 años de la facultad. Ese ciclo clínico se enseña en los hospitales, así que la directiva fue regada en una treintena de hospitales donde los alumnos de medicina cursan el ciclo clínico. Para poder cumplir con esa normativa, muchos médicos no tenían la menor idea de cómo hacerlo. Entonces, una cosa que surgió es que había médicos que estaban en la unidad docente hospitalaria que, por ejemplo, habían hecho un viaje a Europa y conservaban diapositivas del Louvre, por ejemplo. Entonces, para poder cubrir ese requisito del decanato en el año 86, 87, empezó a haber, para cumplir el requisito de enseñar humanidades, empezaron a aparecer cursos como pintura francesa del Renacimiento en los hospitales, que por supuesto desde nuestra perspectiva no tenía nada que ver con lo que había que enseñar. Quien en ese momento estaba como adjunto de la cátedra, que era el fallecido profesor Conlo Carica, montó en cólera cuando se enteró de eso, y dijo que en realidad el grupo de gente que estaba en la entonces cátedra de Historia de la Medicina tenía que empezar a enseñar algo vinculado con humanidades que no fuera Historia de la Medicina. Entonces montó en el año 88 una estructura que se llamó Seminarios de Humanidades. Dio a los docentes que ya estábamos, yo
28 años en ese momento, nos pidió a los docentes que estábamos, organizáramos en 3 semanas un programa, un curso y una bibliografía para enseñarles a los alumnos humanidades médicas. Algunos de los docentes que estábamos ahí optamos por armar cursos cortos de bioética, para que si había que cumplir una normativa del decanato, entonces lo cumpliéramos con algo que les sirviera a los alumnos de grado. Como esta materia era optativa, nosotros pensamos que iba a tener muy poca repercusión. Hay una gran tendencia en los alumnos de Historia de la Medicina a no estudiar más de lo que sea necesario, y dijimos, bueno, cumpliremos con esta normativa del decanato y con esto terminamos con el tema. El asunto es que empezamos a dar estos cursos, estos seminarios de humanidades médicas, que eran seminarios de 3 semanas, y empezó a despertar un enorme interés en parte de los alumnos de grado, o sea, los alumnos que no estaban recibidos. Y el interés fue tan grande que los alumnos hicieron una cosa que yo vi una sola vez en la facultad, que llevar la iniciativa al centro de estudiantes para pedir estudiar más sobre estos temas. Y el centro de estudiantes presentó una iniciativa para crear una materia llamada bioética que se incorporara formalmente a la currícula de la carrera de medicina. O sea, que no fuera más un seminario optativo, ni siquiera una materia optativa, sino que fuera una materia de grado. Para hacer esto, en la Universidad de Buenos Aires, que tiene la agilidad de un elefante herido, o sea, es una especie de gran mastodonte que para cambiar un programa, digamos, de estudios necesita la firma hasta de Manuel Belgrano y José de San Martín. La realidad es que fue uno de los pocos casos donde, dado la presión de los estudiantes, se reformó el plan de estudios y se incorporó una materia llamada bioética que pasó a ser obligatoria en el pregrado y que se daba en los primeros años de la carrera. Después se vio que la materia era de tanto interés y de tanta importancia y tanta repercusión que no alcanzaba con una única materia y con el tiempo se transformó en 2 materias, una bioética 1 y una bioética 2. Una bioética 1 que se dicta en los primeros años de la carrera, en el ciclo básico, y una bioética 2 que es el ciclo clínico, que es cuando los alumnos ya están en contacto con los pacientes porque están cursando en los hospitales. Este es el esquema que existe hasta el día de hoy. Lo que se hizo con esas materias fue incorporarlas al Departamento de Humanidades Médicas, que luego dirigió el profesor Agüero. Y que entonces el profesor Agüero dirigió el departamento, a su cargo estaba el área, las 3 áreas que el departamento tenía, que eran el área de bioética, que incluía una bioética 1 y una bioética 2, el área de historia de la medicina, de la cual, digamos, originalmente provenimos, y una tercera área que también fue incluida dentro del departamento, que fue el área de metodología de la investigación. Así que al día de hoy, todos los alumnos obligatoriamente tienen 2 materias de bioética cursadas y aprobadas, o sea, una en el ciclo básico y otra en el ciclo clínico. Por supuesto que después, cuando entran a la profesión médica, se empiezan a encontrar con otra clase de desafíos, porque una cosa es lo que uno estudia y otra cosa es cuando vas al territorio y empezás a tener problemas propios. Bueno, hay circuitos para discutir eso. Cada organización los resuelve de una manera diferente. Hay comités de ética para poder resolver situaciones donde hay conflictos de valores involucrados. Hay esos comités de ética clínica, hay comités de ética de investigación cuando se trata de temas vinculados con investigación. Algunos servicios tienen sistemas tipo grupos Valint para poder discutir internamente los temas bioéticos internos del grupo en cuestión. Es decir, hay instancias donde cuando uno se encuentra con una ética en cuestión, tiene, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, en poder. Esto, por supuesto, no exime de que los conflictos aparezcan todo el tiempo, se debaten todo el tiempo con diferentes conflictos y los médicos no son todos iguales y se comportan diferentes respecto a diferentes conflictos. Pero tengo que decir que ya hace muchos años, yo diría 20 años, forma parte de la currícula de los médicos. Todos los alumnos que yo tengo hoy en carrera docente, que son gente que está en los 45 años, cursó bioética 1 y bioética 2. Entonces, están más familiarizados o son más permeables, digamos, a la incorporación de conocimiento que provenga de las humanidades y que pueda ser aplicado a su práctica clínica cotidiana. Perdón por la extensión, pero yo tuve una experiencia directa, digamos, yo participé en esto, entonces quería contarlo desde la vivencia de cómo se fue gestando. Claro, Muchas si me gracias. permitís, Yo me participé gustaría. en algunas reuniones, por supuesto me invitaba gente de filosofía, ¿no? Y creo que eso también contribuyó mucho a mi relación con el departamento.
A mí me gustaría, porque Celina, asistí a hacer reuniones, alguna porque consideración después. también asistí a historia de la ciencia, alguna vez también he tenido que hablar, me han invitado. Bueno, creo que esas interdisciplinas vivenciadas son buenas. Gracias. Les quería comentar que Celina, perdón, pero, Celina, Sergio perdón por la Fogin interrupción, pero pone, el doctor hola, Agüero ¿alguno de quería los hablar. estimados galenos que nos acompañan podría hablarnos un poco del sentido o falta de sentido de la expresión matasanos? Mil gracias y mil respeto. Me da mucha gracia porque es una expresión que antes se usaba bastante aquí. Fogin es venezolano, por lo visto, ese sí, acá está, mucho gusto, se sigue usando en Venezuela, pero me parece que sería interesante a ver cómo es que apareció esa expresión que antes ni mis padres la usaban, en la época de mis padres, cuando yo era joven, se usaba muchísimo. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo más, pero el resto de Matasano, sí, Eh, no sé si Celina, yo se quiere quería decir hablar algo de, más antes de cerrar esta reunión. perdón, escúchame un segundito, pues te lo estoy pidiendo hace rato. Yo quería hablar algo más acerca de lo que dije de bioética. ¿Puede ser? Vos estás dirigiendo. Yo hice una Bueno, pregunta y como no hay más aparentemente no me preguntas, escuchaste, yo te lo puse esto pedí que vino varias en el veces. chat y Eh, entonces ahora ustedes sigan. bueno, si me permiten, así terminamos lo de bioética y se aclara lo que yo dije. Eh, bueno, es feo ser autorreferencial. Eh, Como yo dije en mi exposición, el futuro de las políticas sanitarias para la Organización Mundial de la Salud se encuentra en la atención primaria de la salud. Bueno, no vamos a decir qué es porque es muy importante y muy largo, pero en principio es volver al viejo médico de familia a que conocía todos los problemas y podía resolver no solo los problemas que son evidentes en la medicina, como son las lesiones corporales o los desarreglos fisiológicos, sino también los problemas mentales, los problemas sociales, lograr la integridad de la persona nuevamente y la integridad de la familia nuevamente y de la sociedad en el fondo. Costó mucho que estas ideas se hicieran generalizadas, pero finalmente se hicieron, salvo en algunos lugares de Latinoamérica, sobre todo en la Argentina. En la Argentina recién en el año 84, 85, empezamos a hablar de esto y finalmente un grupo de 8 médicos, que me honro de ser uno de ellos, logró que en la ciudad de Buenos Aires se implementara lo que se llamó los servicios de áreas programáticas, creando entonces un servicio de atención primaria de la salud como nueva especialidad. Esto significa lo siguiente, es un cambio total. Hay que cambiar el hospital antiguo por el hospital moderno. El hospital antiguo era un cuartel donde la gente, yo lo he oído en los principios de mi carrera, a los médicos decir, ¿y usted para qué viene si está sano? O sea, había que estar enfermo. En uno de nuestros hospitales hay una placa conmemorativa de la llegada, no sé de quién, a esta casa del dolor. O sea, la medicina se veía como algo solamente dedicado a la enfermedad. Y nosotros tenemos que ver que la medicina se dedica a la salud. Y la salud está en la vida, y la vida está en la calle. O sea, hay que romper los muros del hospital. Hay que lograr que la gente entienda que si bien estás sano, podés estar todavía más sano. Que la salud no es estática, es dinámica. Y que la prevención y la promoción de la salud son más importantes que la restauración y la rehabilitación. Cuando un enfermo se enferma, muchas veces
es un punto negro para el médico y la sociedad, porque no debió haberse enfermado, porque debió haber estado vacunado, porque debió haber tenido acceso a un sistema de salud previo, porque las condiciones sociales no son las correctas. Entonces, todo eso hay que preverlo y hay que hacerlo. Y nosotros en la facultad, en este momento, estamos abocados a crear médicos generalistas que después podrán especializarse haciendo su residencia, pero que tienen que tener un sentido general muy importante para que cuando sean especialistas de la uña chiquita del pie izquierdo, no se olviden que antes de eso son médicos y que antes de eso pueden preguntarle al paciente por qué no deja de fumar, por ejemplo, y va a mejorar su salud. Entonces, para lograr eso, tenemos que lograr una integración de la sociedad y los profesionales. Entender que la medicina es un comportamiento colectivo y un conocimiento colectivo. Que yo podré saber mucho de una inundación en una villa miseria, o sea, una chabola, como le dicen en Latinoamérica. Sí, claro, 26 años a cargo de este servicio me han dado una noción de cómo era esto. Pero después yo iba a mi casa y me dormía en mi camita, calentito, y me tomaba mi sopita y estaba con la panza llena. Otra cosa era el pobre hombre que salía con la jaula del canario para arriba para que no se le ahogara y que esa noche tenía que dormir en su chabola arriba de la mesa porque abajo había 40 centímetros de agua. ¿Quién sabe más de inundaciones de la villa? ¿Él o yo? Sabe él. Es un conocimiento colectivo. Esto hace que la antropología, la sociología, las ciencias de la comunicación sean muy importantes y por supuesto que hay que tener un conocimiento bioético claro y definido. Pero la bioética es una materia que tiene tanta importancia y tanta calidad que por supuesto no podés hacer cirugía sin conocer anatomía, lo cual no quiere decir que la anatomía y la cirugía se tienen que fundir. Se estudia una en un momento y otra en otro momento. Bueno, la bioética se estudia en un momento determinado de la carrera y después se funde con el resto de las humanidades médicas, que es lo que nosotros damos, porque nosotros tendemos a que todo eso sea aplicado en la técnica. Ojo, estamos en una facultad de medicina, no estamos enseñando historia, no estamos en filosofía y letras. Estamos sacando buenos médicos y los buenos médicos se sacan de esa manera, por lo menos en el pensamiento actual. Eso es todo lo que quería decir. El doctor que quería hablar de lo de los matasanos, que acá eran matasanos, los médicos, pildoreros, los farmacéuticos y sacamuelas, los dentistas. Adelante, doctor. Va a ser muy importante que lo diga. No se le escucha, doctor, está muteado. No tiene Ya, el disculpen, micrófono. disculpen la torpeza. ¿Ahora sí? Sí, sí. Nada, un comentario para escucharles, digamos, hablar un poquito de esa filosofía o antropología popular que clasificaba a los profesionales de la salud que usted acaba de mencionar, doctor Agüero, en esos tres grandes ramas. Nada, era simplemente para escuchar su opinión sobre cuán, digamos, justo o injusto puede ser en un momento o en otro que el todo público, entre el cual me incluyo, pues termine en algún momento calificando a algún o alguna médico o médica como matasanos, simplemente. Excelente su exposición reciente ahorita de hace unos segundos, doctor Agüero, muy buena, una clase realmente que me gustaría escuchar habiendo tenido la posibilidad, si la hubiese tenido, de estar en sus aulas. Creo que la habría disfrutado mucho. Mil gracias, esa exposición me pareció excelente, esa visión suya sobre todo, esa comparación del hombre de la chabola
y su, digamos, conocimiento de la inundación, mientras que el ingeniero o el médico que va allí, pues simplemente va de visita. Me parece magnífico y esto se puede aplicar a otras profesiones, no solo a la medicina, respecto a lo que es el conocimiento directo por parte del que sufre las consecuencias, bueno, bien de un ambiente mal manejado o inclusive de una medicina mal administrada socialmente. Nada. Solamente eso, mi respeto, mi admiración. Bueno, muchas gracias. Mire, el tema del matasanos en la Argentina y en Buenos Aires, yo soy porteño, es distinto, Ya, porque nuestro país es muy grande. lo sé. Es un poco no despectivo, sino como decirle, hola, che viejo, ¿cómo estás? ¿No? Es confianzudo, Ya. ¿no? Che, vení, matasano. Pero si uno se fija en los tangos, que son de la época que se hablaba de los matasanos, Ya. hay tangos dedicados en agradecimiento a los médicos a rolete. No lo dudo. De tal manera que acá hay un evento que se llama la Noche de los Museos, donde se pueden visitar todos los museos que hay en la ciudad de Buenos Aires, gratis, una noche. En la última noche de los museos que hubo en la Facultad de Medicina, en la Facultad de Medicina se hacen colas de 300 metros, a lo mejor para entrar a los museos de la facultad, porque a la gente le interesa, no sé si por hasta un cierto gusto por la muerte, ¿no? Ver un cadáver abierto y qué sé yo. Y nosotros tenemos el Museo de Historia de la Medicina, que no es Historia de la Medicina, es el Museo Central de la Facultad de Medicina, que fundamentalmente tiene Historia de la Medicina. Para que la gente no se aburra en esa larga cola, en el frente de la facultad se pasan una serie se proyectan una serie de cosas que van hablando de justamente la medicina y la cultura. Y entre ellas se pasan, por ejemplo, una que es, una charla mía que yo di sobre un tango que se llama Buen Amigo, que era dedicado al doctor Enrique Finocchieto y su origen, de cómo fue, por qué lo hizo, cómo operó gratis a un paciente de golpe, mientras él estaba tomando de champán en un cabaret, que le avisan que uno de los músicos tiene la mujer que se está muriendo y él se va, la interna, dice, pago yo todos los gastos, déjense de bromar, yo te opero, y la operó ahí y le salvó la vida. O sea, hay que ver eso, hay cientos de tangos dedicados a los médicos, es decir, entre ellos está el Hospital San Roque, que era como se llamaba mi Hospital Ramos Mejía en ese momento. Hay un tango dedicado al Hospital San Roque. O sea, es una cosa confianzuda, como nosotros a los cuchilleros, a los compadritos que sacaban el cuchillo, como me enseñó mi abuelo, mirá, cuando yo iba a bailar, llevaba un cuchillo en la sisa, acá, en la manga del chaleco, por valío me sacaba a la derecha, la enrollaba y sacaba el cuchillo y tenía para los golpes y para defenderme. Dice, porque podía... No, es que en los porteños lo hacían. Mi abuelo era hijo de genoveses. Ya. Entiendo. Todos lo hacíamos, ¿no? Éramos compadritos. No, los compadritos, los que íbamos ahí. Claro. Lo que pasa es que aquí, perdone que le interrumpa, doctor, lo que pasa es que nosotros acá en el Caribe entendemos esa, digamos, costumbre que usted acaba de describir como propia solo de los gauchos, y de hecho en el Martín Fierro pues dice, las armas son necesarias, claro, pero nadie sabe cuándo, ¿no? Así que se anda paseando, y de noche sobre todo, debes llevarla de modo que al salir salga cortando. Pero no sabía que era tan generalizada. No, lo que pasa es que, mire, la historia argentina tiene un quiebre, que es en 1852, por ahí. De ahí para adelante, nosotros fuimos un país
de latinoamericanos puros, como es la familia de mi padre y como es mi aspecto. Yo soy un latinoamericano por donde me vienen de aspecto. Bueno, 50% de mi sangre es italiana y genovesa. Porque a un país de 1.200.000 habitantes le llegaron 6 millones de personas más de Europa, de los cuales 3 millones se quedaron a vivir en el país. Entonces había más extranjeros que argentinos. Y nosotros somos un mestizaje entre esos criollos que había, y sobre todo en Buenos Aires, y bueno, los que vinieron. Porque mi papá, que había nacido en Catamarca, una provincia del norte, donde todavía hay palabras quichuas, se casó con la hija de un argentino de primera generación, hijo y nieto de genoveses. Y bueno, de ahí salí yo. Y ni hablar de los friulanos, mis paisanos friulanos que fundaron Ushuaia completica prácticamente, ¿no? Claro. Bueno, entonces, por eso los argentinos somos muy complejos en ese sentido, porque hay que entender que el ser nacional todavía no lo tenemos muy bien definido. ¿Qué somos los argentinos? Bueno, no hablemos de eso, que no nos favorece a nosotros mucho el argumento para discutirlo mucho. Pero magnífico, magnífico. Realmente sumamente interesante las exposiciones, la suya y de los colegas. Lo he disfrutado muchísimo. Muchísimas gracias, ¿eh?